Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez Castro. Este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y como todas las tardes, noches, me acompaña nuestro coordinador editorial, Publio Romero. Publio, el presidente muy confiado dice que se va a ir a vivir tranquilo. ¿Qué tal, don Nacho? Pues arrancamos esta primera emisión de Ganso del año, perdón, de Aguijón del año, primera emisión del lunes. Y vamos a retomar un poquito, entramos ya este 2023, un año que sin duda alguna será crucial, no solamente para el futuro de las elecciones, sino para el futuro del país, para ver qué es lo que finalmente pasará con la Cuarta Transformación. El presidente desde el año pasado, desde la semana pasada, ha ido siendo bastante enfático en el tema de la sucesión, el mensaje a las corcholatas o los aspirantes de el cómo actuar. Anunciaba también que va a presentar un libro en el que, bueno, sería, pues lo veníamos diciendo, prácticamente como la guía que le dejará el presidente López Obrador a su sucesor. Y es que platicábamos con don Nacho antes de entrar a cabina que es importante que se empiece a contemplar cuál será el futuro, no solamente de la presidencia, sino también del partido. Si bien el presidente anunció que él pues ya no va a continuar en nada, que él se baja, se va y se retira, la realidad es que la falta de este, digamos, personaje tan querido, tan amado por el pueblo, aunque digamos que no y aunque haya muy buenos, como lo dijo el presidente, él está confiado, está tranquilo en el tema de la sucesión, la realidad es que sí se viene una crisis ante la ausencia del presidente López Obrador y de cumplirse, como finalmente lo ha dicho él, su retirada total de la política mexicana, pues sí dejaría un gran vacío, con lo cual pues se podría incluso poner en riesgo que, pues sí, que el sucesor que haya él nombrado finalmente pues le pague con alguna traición. Fíjate que el trauma, diríamos, histórico, el trauma existencial del presidente López Obrador es que toda su carrera, todo su desempeño, movilizando a la gente y a veces haciendo eventos tan tremendos como tomar los pozos petroleros, como la división de la Ciudad de México en dos, cuando fue el 2006 de Felipe Calderón, pero paralizó a la ciudad. Entonces todas esas cosas lo fueron acusando de autoritario, lo fueron acusando de prosocialista, de concentrador del poder, antidemócrata. Ahora es como él mismo narraba hoy en el avión, que le dijeron que era el destructor de la democracia, destructor del INE. En fin, esta palabra de destrucción de México, que la verdad es que no tiene ningún argumento, es simplemente una palabra. Sin embargo, como él dice, hay gente que está comprando ese argumento, hay millones que están comprando ese argumento. Entonces, la verdad es que creo que el presidente no ha querido ejercer más fuerza, no ha querido golpear, como tú a veces dices, la mesa, ¿no? Y decir, no, esto se va a hacer así. Y si el Poder Judicial no quiere, pues va a ser así. Y así en todos los casos. En cambio, digamos, ha permitido, por ejemplo, que Monreal, ¿verdad?, se apoderara junto con el PAN y va por México de 9 de 17 alcaldías, y todavía sueña Claudia Sheinbaum que va a ganar la Ciudad de México. Puede ser que gane, en todo caso, Delfina Gómez, el Estado de México, que también tiene una población como de 17 millones de habitantes, incluyendo la zona metropolitana, de gente que trabaja en la ciudad, pero que vive en la zona metropolitana del Estado de México. Entonces, la verdad es que Claudia no tiene grandes amarres, ni ha demostrado, ni lo demostró ahora. Ahora que le echen la culpa a Monreal, oye, está bien, pero eso no es un problema de Monreal, es un problema de Claudia Sheinbaum. Es un problema del partido en la Ciudad de México, y siendo el líder del partido de ahí de la Ciudad de México y aspirando a ser el próximo jefe de gobierno, que es Mario Delgado. Entonces, la verdad es que no hay ninguna explicación, ninguna justificación para que se hayan quedado, va por México, sobre todo el PAN, con 9 de 16 alcaldías, son minoría,
¿Cómo van a ganar? Acaba de salir una encuesta Mitos que veíamos tú y yo hace rato, del hecho de que finalmente pues todos los panistas están mejor calificados. Mitofsky vende su alma al diablo, ya lo sabemos, pero al fin y al cabo es un hecho real. O sea, esas alcaldías fundamentales, incluyendo la ciudad, la del centro de la ciudad, Cuauhtémoc, donde está el Palacio Nacional y el propio el ayuntamiento, el viejo ayuntamiento donde despacha Claudia Sheinbaum, se los quitó. Que le ayudó Monreal, Néstor Núñez, todo lo que ustedes quieran. Pero como decía Douglas MacArthur, uno de los grandes héroes de la guerra mundial en el Pacífico, la victoria no tiene sustitutos. ¿Ganaste o perdiste? Que hubo fraude. Sí, pero perdiste. Y yo gané y yo me voy a quedar con el poder. Fue lo que hicieron a López Obrador en 2006. Ganó el otro y se la quedó. Él respingó Andrés Manuel, pero finalmente se tuvo que esperar 12 años más para poder tomar el poder. Así que yo creo que no está tan fácil y no creo que también vaya a ser así, nada más un viaje. Es que el efecto lo cual, si él no va a estar en las boletas, y él dice que no se va a meter en las campañas, entonces, y el partido, un caos. La verdad es que el partido no tiene una estructura. Yo no sé que se haya reestructurado, haya creado toda una estructura verdaderamente sólida Morena. No hay una estructura nacional de Morena. Son las personas que llegan, los mandan de delegados, los quitan, pero finalmente no hay. Es como el PAN, es un partido de simpatizantes de López Obrador. Simpatizantes. Aunque estén afiliados, son simpatizantes. Y finalmente la campaña de afiliación de Morena ya se detuvo, ya no la hay. ¿Por qué no la hay? Porque finalmente tiene muchos simpatizantes que en las encuestas están dándole a López Obrador el triunfo frente a incluso el jefe de Estado, el premier de la India. Pero eso es otra cosa. Eso no significa que equivale igual a votos en las elecciones del año entrante, de tal manera que creo que el presidente sí tiene que, antes de irse, tiene que meterle manos al partido, debería poner cuando menos ahí a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, alguien que lo represente, alguien que dice, sí, aquí está, aquí hay otro, pero si no dejan ni esa esperanza, no creo sinceramente que las mañaneras vayan a ser el estilo de ninguno de los tres aspirantes reales, a las corcholatas, como le dicen. No creo que ninguno. Yo no veo a Marcelo Ebrard, no lo hizo tampoco en la Ciudad de México, cuando fue luego sucesor de López Obrador, y daba también, Obrador allá, daba sus conferencias tempraneras. Entonces, ¿quién? Adán no es lo suyo, no es polemista. Habla bien, responde bien, tiene estilo, conocimiento y es cuidadoso, pero eso se llevaría una mañana de como 4 horas como las de López Obrador. Y Claudia no es exactamente alguien que se desenvuelva en términos, digamos, de desempeño verbal y polemista. Orador, sí, porque diario les contesta, pero es que él sabe, tiene toda una cultura política, su carrera es de eso, ha dicho 1.000.000 de discursos, se ha debatido con el Diego Fernández Ceballos, hasta con el hijo del demonio, y ha salido airoso, pero no hay dobles. Andrés Manuel no tiene sustitutos. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy, quien retomó de nuevo el tema de la sucesión presidencial y el tema de las conferencias mañaneras. Vamos a ver lo que dijo el presidente arrancando el año. Vamos a ver. Ya no voy a opinar sobre eso. Lo que sí es que recomendaría desde ahora que se tenga comunicación con la gente, lo más abierto posible y de manera directa, porque si no, el gobernante queda atrapado por los medios de información, lo cercan. Y hay que brincar el cerco, y hay que estar informándole de manera directa a la gente. Cuando nosotros triunfamos
fue porque teníamos comunicación con la gente. No teníamos el apoyo de los medios convencionales, pero llegamos a entregar 10 millones de ejemplares del periódico Regeneración. Era el medio más visto en el país. O sea, la información es poder. También que se entienda que el poder solo es puro y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero información es poder. ¿Saben qué hacen los grandes medios? No solo en México, en el mundo. Si se dedican a fabricar vehículos o se dedican a tener bancos, si son banqueros, tienen también medios de información. Porque el medio de información lo usan para extorsionar a los gobiernos. Si ustedes hacen un análisis económico sobre lo que deja una empresa de información como tal, puede ser que pierdan. Pero como no es esa empresa, sino es un consorcio, y esa empresa juega un papel, entonces pueden perder en esa empresa, pero ganan en todas las demás. Saltar el cerco, hay que saltar el cerco de la desinformación, dice el presidente, y él sí lo hizo. Hay que comunicarse con la gente cuerpo a cuerpo, directo, viendo a los ojos, también él lo hizo. Hay que repeler las versiones perversas de la prensa tradicional, él sí lo hizo, pero él no es ninguno de los corcholatas. Y bueno, la verdad es que este tema da para más, creo, Julio, lo vamos a tener que seguir viendo cómo va evolucionando, sobre todo esta decisión del presidente de retirarse allá a Palenque y poner un letradito que dice no se habla de política, va a recibir a sus hijos, supongo que tengan algunos amigos muy entrañables, pero espero que me reciba a mí, cuando menos ahora sí, ¿no? Ahora sí me toca. Entonces, la verdad es que sí, es idílico esto, pero la nota es que el que entre, para poderse fortalecer, generalmente los presidentes entrantes lo que hacen es que empiezan las investigaciones y hubo fraude acá con lo de Segalmex, hubo fraude acá con lo del aeropuerto, hubo fraude, y empiezan, porque todo esto tiene su chiste, porque es la manera como se reafirman en el poder los que suceden a un presidente fuerte. Se lo hicieron a quien ustedes quieran, a quien ustedes quieran. El único que no hizo eso fue Manuel Ávila Camacho cuando tomó el poder después de Lázaro Cárdenas, al grado que en la Guerra Mundial, ya en la época de Ávila Camacho, 1938, 40, lo llama a Lázaro Cárdenas, ya expresidente, como secretario de guerra, que así se llamaba Defensa de ahora. Pero la verdad es que no es costumbre que un expresidente forme parte de un gabinete del siguiente. Pero de ahí en fuera todos han sido uno contra otro. Rara vez, y sobre todo en la era moderna, ni se diga. Los presidentes se van en contra de lo anterior. De tal manera que yo creo que eso de que va a estar tranquilo allá escribiendo sus memorias, necesitaría que él dejara armado el partido, necesitaría dejar un buen esquema de funcionamiento del sistema de la Cuarta Transformación, que no está concebida, sí, como un cambio, pero no tiene las agarraderas reales y no tiene quién la va a manejar ese barco, quién va a hacer que la maquinaria funcione. Yo creo que ahí es donde el presidente está, creo que, pues, idealizando su
su expresidencia. Vámonos al siguiente tema, don Nacho. Vamos a platicar un poquito del tema de Yasmín Esquivel. Prácticamente toda la semana pasada este fue el tema de las 8 columnas. Y es que, pues hay dos versiones. Yo diría que ya se acabó la controversia. Se va a elegir el día de hoy ya al sucesor de Arturo Saldívar. Pero pues no se sabe realmente cuál es la verdad. Sale la UNAM, sale Graue y hace algunas declaraciones sobre que sí, que Yasmín Esquivel se encontró un alto nivel de coincidencias en la tesis que se presentó, en la tesis para su licenciatura, y también la Fiscalía pues dice lo contrario. La Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía Capitalina, en voz de Ernestina Godoy, asegura que no, que está confirmado que no fue plagio, sino que le plagiaron a Yasmín Esquivel. Vamos a ver primero lo que dijo Graue. El rector de la UNAM confirmó en su comunicado el día 31 que la tesis elaborada por el alumno Edgar Ulises Báez en el 86 fue plagiada y consideró que al compararla con la de la alumna Yasmín Esquivel divulgada en el 87 tenía un alto nivel de coincidencias superior al 90%. Esto tras las revelaciones de Guillermo Sheridan. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía? Pues bueno, concluye que no hubo plagio. En 6 días la Fiscalía de Justicia determinó que Yasmín Esquivel no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis de licenciatura de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, sino que lo contrario, este último tomó varias referencias y textos del proyecto que comenzó en el 85, la actual aspirante a la presidencia de la Corte. La institución encabezada por Godoy no ejercerá acción penal contra el abogado Báez Gutiérrez debido a que los hechos pudieron haber ocurrido, datan del 86, en la que estaba vigente la ley federal en la que de los derechos autor, que estaba la de 1963 y no se consideraba pues esto como un delito a perseguir. Así está, pues digamos, una resolución de un lado, otra resolución del otro, completamente contradictorias. Es evidente que Enrique Grau, ya que también allí Ortiz Mena es socio de la Fundación UNAM. Correcto. Y tiene todo un historial relacionado con Felipe Calderón, a quien a su vez también pues apoyó también desde allí, desde el SAT, tuvo un chorro de cargos. Hoy lo dijo el presidente, el más rico de los ricos ahí de los ministros es Ortiz Mena, pero la verdad es que se fueron por ahí. Está muy debilitado también Ortiz Mena. Hubo una campaña más o menos muy suave, por cierto, muy light, pero más o menos hubieron una serie de, digamos, banderolas cuando hacen la historia de Ortiz Mena. Entonces, pero lo que sí increíble es que el comunicado que yo aquí mismo dije y dijimos el viernes, que ese comunicado pues nada más decía la UNAM informa, ¿verdad? O la FES Aragón informa. La verdad es que no lo firmó Grau, pero ahora lo firmó. Ese mismo comunicado, nomás le agregaron otros detallitos y dice, no, esta fue plagio. O sea, y además dice Grau al final, además yo no acepto, aquí no se aceptan presiones, ¿no? Bueno, está bien, si eso no hay problema. Nadie lo está presionando, el problema es que esto no es cosa de presión, es cosa de investigación y es cosa de un golpe bajo para tumbar una aspirante que tenía de alguna manera cierta simpatía por la 4T y por el presidente López Obrador y sus políticas de cambio. Pero bueno, porque además ya las demás personas que él mismo le había apoyado, 4, le habían fallado. Incluso la propia Margarita Ríos Farhat, que fue también directora general del SAT, presidenta del SAT, porque ahí es una especie de desconcentrada de la propia Secretaría de Hacienda para el tema de los dineros, del cobro de impuestos. La verdad es que Margarita Ríos Farhat ya ha votado en contra del presidente. Se le volteó también. Y bueno, bloquearon a Yasmín. Yo mismo dije que era muy difícil esto, pero bueno, todavía tiene simpatías allá adentro. Pero bueno, ¿te imaginas nombrar a una ministra sujeta a investigación? Sí. Muy complicado. Entonces yo creo que tampoco esto de Ortiz Mena
¿verdad? Es también meter a alguien de Calderón, es abogado también que está al servicio, de, como dijo el presidente, de Diego Fernández de Ceballos. Los abogados de ahí todos son de panistas. He dicho y repito que los abogados son por naturaleza conservadores por su propia carrera y todo ahí está invadido en el caso de la Suprema Corte y lo demás, los colegiados por puro panista, que además estudian siempre abogacía y lo hacen en la Iberoamericana además. La verdad es que ellos todos son panistas. Así que esto la verdad es que Calderón se quiere quedar con la Suprema, pero en serio, y desde ahí va a intentar detener el resto de leyes, de propuestas, y desde ahí va a tratar de alterar los resultados de la elección, pues para senadores, es que es muy grande la elección del 24. Entonces es darle un instrumento a Calderón poderoso, y bueno, sigue estando ahí. Ahora vienen 3 ministros más, a ver qué puede hacer el López Obrador y a ver si también le pide a Seguridad Nacional que investigue, ¿verdad? Y a la Fiscalía que investigue desde la tesis hasta la verdad cuál ha sido su vida, y si no se chocó, y si no estuvo una vez presa en el alcoholímetro, ¿no? En el Torito, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, se les fue aquí, y esta fue muy penoso para esta Yasmín Esquivel. Tenía todo, ojalá hubiera una recapacitación ahí, pero no es fácil. Sí, bueno, te nombramos presidenta, pero luego investigamos, ¿no? Entonces es muy complicado. Sí, y vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy. A ver, regálame unos segunditos que se me movió. Y es que habló sobre el tema de Yasmín Esquivel, aseguró que pensaban que él había posicionado a Yasmín y que era su candidata, su favorita, asegura el presidente. Inmediatamente después de esto iniciaron una guerra contra Yasmín. Vamos a ver lo que dijo el presidente el día de hoy. ¿A quién quieren los del antiguo régimen? Ya lo dije, al más rico, Hagan ustedes la investigación. Y ustedes ya quieren que yo haga todo el trabajo. ¿Cuándo? No. Pero ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado y los medios no dicen nada? Y callan. Entonces, ¿cómo imaginaron de que la ministra Yasmín era, ¿sí?, en la mentalidad autoritaria que tienen estas personas, la designada por el presidente? Pobre abogada Yasmín. Toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales del régimen, vendidos y alquilados. Pero una lanzada contra la señora. Ya les expliqué de que nosotros no tenemos posibilidad, ni siquiera nos importa. Va a ser tarea, eso sí, de los que vengan. Pues ahí está parte de lo que dice el presidente sobre este caso. Fue mucho más, habló casi 20 minutos sobre este tema, pero creo que esto fue lo más importante, recalcando el tema del ministro Rico y también, pues bueno, ahí dejando claro pues cuál es el motivo de esta embestida en contra de Yasmín Esquivel. Así es, y también el ministro Rico pues le dijo que era rico porque además de que había estado en el jurídico del SAT, luego había sido director del SAT y luego también, antes de eso también
director de grandes contribuyentes, y que había hecho condonaciones y devoluciones del IVA por casi 1 billón de pesos. La verdad es que es impresionante lo que este hombre le regaló a la iniciativa privada, a los ricos. Entonces, a Jumex, por cierto, habló de Jumex, y pues ese es el ahora el ministro rico, pues obviamente, no sé si eso fue de gratis. Y aparte de eso, que habían también protegido en la corte a los factureros, porque ya ven que no les permitieron ya que fuera delito grave, y nada más, y mucho menos la prisión preventiva de oficio, los liberaron. Y todo eso así ha sido. La verdad es que la corte, todo lo que sea por depurar la justicia en México, por hacer este país de leyes, es todo lo que ellos echan para atrás. Es impresionante una corte cuando está en contra de lo que es la verdad, la importación de justicia, y sobre todo de la igualdad, y sobre todo de la capacidad que tenga un Estado de ser un país exactamente de leyes, como en Estados Unidos, que las cortes sí se faja fuerte. ¿Se acuerdan que también Donald Trump metió finalmente a un integrante de la Suprema Corte de Estados Unidos y le costó sangre le costó para meter a un miembro, no para presidente, miembro de la Suprema Corte? Y sí, entró. No sé si se acuerdan de ese episodio, Publio, pero la verdad se fue muy fuerte eso. Y ahora, pues el presidente Obrador sí ha mandado gente, pero finalmente la reciben, y al llegar allá, pues se le voltean. Y nadie indica que esta Yasmín Esquivel también iba a estar de parte del propio López Obrador. Margarita Ríos Farjat, pues fue su directora del SAT, aquella que empezó junto con Santiago Nieto, ¿te acuerdas?, a mover todos los deudas y a cobrar dinero. Y ahora resulta que seguramente pues ya está otra vez en el plan de devolver otra vez los privilegios a los que no pagan impuestos ahí en la corte. Entonces la verdad es que, pues, como dice el presidente, a mí ni me importa finalmente, y es cierto, el que llegue lo puede traicionar. Es lo mismo que decimos del sucesor. Sí. Del sucesor. Yo no sé cómo garantiza el presidente que no lo van a meter preso o lo van a perseguir un sucesor de esto o sucesora. Pero bueno, es lo mismo que pasa. Y a mí ni me importa. Pues sí, la verdad es que el presidente supo, por su habilidad, de sacar adelante un cambio. Y me acuerdo la ruta. Lo que pasa es que ese cambio todavía no está en estructura, vuelvo a repetir. Y hoy, pues, la Corte pues va a tener que dar una solución salomónica, y no creo que sea tan fácil. No ha empezado incluso la sesión. Me dices tú que todavía no empieza. No está el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía no está en vivo. Y bueno, creo que están adentro arreglando este tema, llegando a acuerdos, en fin, distribuyéndose el pastel, porque así funciona. Porque también está el Consejo de la Judicatura, donde nombran a todos los jueces y a todo el personal del Poder Judicial Federal desde la Ciudad de México, y es una cuestión enorme, y quieren que respeten seguramente los puestos de todos sus parientes, pues ya que esto es una cuna de nepotismo total, ¿no? Tienen a las novias, a las amantes, a los primos, a los maridos, a las esposas, en fin, el Poder Judicial es un coto que así lo han mantenido malamente, y por eso luego el país pues no es de leyes. Y ahora se le enfrentan al observador cuando realmente es el que ha querido justicia, porque luego pues con nadie se enfrentan, porque pues están en la misma línea, como Calderón, como Fox, como Peña Nieto, ¿no? Está bien, vamos a fregar al pueblo que no tenga justicia, y pues vamos a ganar nosotros dinero, vamos a autorizar las privatizaciones. Nunca dijeron esta ley, digamos, de la energética tiene un ángulo, y de todas las leyes de ese paquete vamos a rechazar una. Nunca la Corte nunca se opuso a nada, todo pasó perfectamente bien. Además, ni siquiera hubo demandas, ¿no? Porque era el PRI, el socio del PAN. Pues yo creo que este tema lo vamos a quizá tratar ya mañana en la decisión que ha tomado. Esto es un asunto también constitucional, tiene hoy que haber presidente de la Suprema Corte, salvo que hubiera ahí un acuerdo especial. No sé si eso está permitido en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero bueno, por lo pronto hoy debe quedar ese asunto. Si no es temprano, se da pues rumbo a la tarde o rumbo a la noche, o al mediodía, creo yo, como sea, ¿verdad? Sí, algo ya habrá de eso, pero hay que reconocer que Grauer
se ha portado como todo un campeón de apoyo al PAN, de apoyo a Lorenzo Córdoba, de apoyo a todo lo que signifique negocios, alianzas, todo lo que significa dinero. Y por eso Lorenzo Córdoba pues, está entusiasmado con ser el próximo rector de la UNAM. Y así que creo que hasta aquí, ¿no? Así es, don Nacho, pues con esto terminamos esta emisión del Aguijón, la primera edición del año. Les encargamos, como siempre, ahí su poderosísimo like. Abajito están las redes sociales de don Nacho, Hojas Políticas en Twitter y Hojas Políticas también aquí en YouTube. No se les olvide suscribirse y activar la campanita también de su canal El Aguijón. Ahí me pueden encontrar como Publio Romero y Publio ARL en YouTube. Y bueno, don Nacho, cerramos esta primera emisión del Aguijón, emisión del lunes 2 de enero. Que se marque, que quede para la historia esta primera emisión. Gracias. Vamos.